Bueno, pues nada, antes de nada saludaros y bienvenidos a este webinar de AICO, en el que vamos a hablar un poco pues, de los aspectos generales de los módulos de AICO. Yo soy Ignacio Palomero, soy Solution Manager de aquí en AICO para España, bueno, para la parte sur de Europa. Y bueno, pues vamos a ver tanto esos aspectos de los módulos, como también presentaros un poco la tercera generación, que también hablaremos un poco de ello ahora durante la presentación. Así que nada, pues me dispongo a conectarme. Esperemos que no tengamos ningún problema de que sea ningún corte o demás. Ya he visto todo lo que ocurrió ayer, ya por visto no, pero bueno, voy a compartir pantalla y empezamos. Perfecto, pues creo que ya estáis viendo mi pantalla. Bueno, voy a empezar hablando un poco de una presentación inicial de la empresa, aunque bueno, si habéis asistido a algún webinar o habéis visto ya alguna presentación que hayamos hecho en algún distribuidor o con la furgoneta, con la van, pues bueno, ya un poco lo conoceréis, pero bueno, Aiko es una empresa que lleva existiendo desde el año 2009, aunque haya sido más conocida pues de aquí a 2 años atrás por la aparición del módulo ABC. Es una empresa que lleva existiendo desde el año 2009 como fabricante de células fotovoltaicas para las principales marcas del mercado. Y cuando hablo principales, muchas de las principales marcas del mercado utilizan células de AICO. Y llega a Europa en el año 2023 a principios, a España a mediados del 23, y ya llega con su lanzamiento de su módulo ABC. Como datos así, sobre todo para quedaros, tenemos 3 centros de I+D, repartidos tanto entre Europa y China, y que el 20% de los empleados trabajan en la parte de I+D, porque al final AICO, como vamos a ver ahora, ha ido liderando esos cambios, el que ha habido en la tecnología de la fabricación de los módulos fotovoltaicos. En el año 2016 inventa la tecnología pertubular. ¿Esto que hizo? Fue el momento en el que, a lo mejor, si lleváis tiempo en el sector fotovoltaico, con los módulos policristalinos desaparecieron y se quedaron solo los monocristalinos, que en su momento eran un poco como el módulo premium que existía, ya que era un módulo un poco más caro de precio. Pues al inventarse la tecnología pertubular, se abarata la fabricación de los módulos monocristalinos y el poli desaparece ya del mercado, ya que el otro era más eficiente, obviamente, el mono. Luego, en el año 2019, inventa la célula de 210 y la empieza a producir en masa. Esa producción es el momento en el que aparecen los módulos que ahora son de 700 vatios, módulos muy grandes, pues fue gracias a que se inventa y se fabrica la célula de 210. Y ya cuando pasamos a la parte de N-Type, porque antes estábamos un poco en la parte de los módulos P-Type, pues en la parte de N-Type, en el año 2021 fabrica la célula ABC, es una célula N-Type, pero con tecnología Back Contact, y la ha denominado All Back Contact, ABC, y desde ese momento se posiciona como número 1 en ranking de eficiencia. En ese momento dice, me voy a quedar la célula para fabricar y voy a salir como fabricante de módulos al mercado. La gráfica que veis arriba a la derecha es una gráfica de la revista Tayag News. La imagen que aparece es de noviembre, pero realmente si buscamos la última que yo he visto es la de marzo, sigue liderando desde el lanzamiento, sigue liderando el ranking de eficiencia. Ordena todas las marcas en función de la eficiencia de sus módulos. Ahí pone 21, pues sumarle unos 5 meses más, durante 26 meses consecutivos liderando la eficiencia. Y ya desde la parte un poco de fabricación, de cómo se ha innovado, bueno, por contar que ahora ya se dispone, está fabricando una fábrica en la que 100% energía verde, reutilización de agua, recuperación de calor y demás. Pero bueno, me centro más en los dibujos de abajo, porque al final AICO tiene control sobre toda la cadena de producción. Es accionista de las minas de polisilicio y la fabricación de wafers, las fábricas de los wafers, las obleas, de las que luego surge la célula, que ya la fabrica AICO, y al final el módulo. O sea, tiene un control total sobre toda la cadena industrial de la fabricación del módulo. Y aquí tenemos un vídeo que no sé si está sonando, la verdad. Voy a levantar un poco más el tono de voz, por si acaso. Es la fábrica de AICO. Es un vídeo que está en YouTube. Si ponéis AICO Factory en YouTube lo vais a poder ver y localizar. Es una fábrica que, como veis, está completamente robotizada y es la primera fábrica que incluye la fabricación de células y la fabricación de módulos en la misma instalación. Normalmente, otras marcas fabrican primero o compran la célula a un tercero y luego la ensamblan, o fabrican la célula en un lado y luego la transportan. Y AICO es la primera que lo incluye
Veis que no hay gente, la gente que se ve es la parte de control de calidad de los módulos. Y bueno, es una grabación de la pasada. Actualmente tenemos producción para 25 gigavatios de módulos ABC y se está ampliando para tener 106 gigavatios de producción de módulos ABC en el mercado. Bueno, ya está terminando el vídeo, ya vamos a dejarlo, pero bueno, recordad que es ICO Factory y el vídeo lo podéis tener en YouTube, lo podéis ver. Vale, y ya después de esta parte un poco más corporativa, voy a empezar a hablar un poco de lo más interesante, de la parte de los módulos. Entonces, como puntos clave que tienen los módulos de ICO, me da igual que sean los de segunda generación o los de tercera que vamos a ver, es que tenemos un módulo que en el mismo área, comparando módulos del mismo área, genera entre un 6 o un 10% más de un módulo top. Como a lo mejor hay un módulo que es más grande, entonces, bueno, pues vamos a comparar lo mismo, peras con peras, como se suele decir. Luego tenemos, en cuanto al mayor rendimiento, tenemos la optimización de sombreados, el coeficiente de temperatura o la degradación, una menor degradación que otros fabricantes, que nos ha permitido tener un mayor rendimiento. Y aún tenemos un plus de seguridad. Todos estos puntos ahora los voy a ir especificando uno a uno durante la presentación. Y el primero y el más interesante y el que más sorprende, o si los visteis en general el año pasado, que había unas fuentes ahí expuestas, es el tema de la optimización de sombreado. Vamos a poner este vídeo que representa un poco esas fuentes que había en Genera, en el cual tenemos dos módulos, uno de ICO y uno tradicional, puestos uno al lado del otro. A la izquierda el de ICO, el otro tradicional, conectados a un polímetro y a unas fuentes de agua, que veis ahí la altura del chorro. Tenemos 45 voltios en el de ICO y 41 voltios en el caso del módulo tradicional. Y la altura de agua, pues similar. Y ahora vamos a empezar a cubrir las células de la parte central. Tapamos dos y lo que va a ocurrir en el modo tradicional, como suele ser habitual, se activa el diodo de bypass. Nos cae la tensión nos cae un tercio a los 27 voltios y por lo tanto ha disminuido la altura del agua. En ICO prácticamente se ha notado, pero prácticamente nada comparado con lo que había originalmente. Seguimos tapando, de los 45 vamos a 40 voltios en ICO, pero es que en el otro caso de los 41 estamos en los 14. Se ha activado el segundo diodo de bypass y ya la producción pues es muy bajita, como vemos la tensión y un chorro de agua que está saliendo de atrás. Y si seguimos tapando células, nos vamos a los 35 voltios y a que se nos ha derrumbado la tensión en el otro módulo. Porque los tres diodos de bypass están activos. Y ya el siguiente paso que vais a ver es que tapamos toda la parte central, los módulos de ICO se van a unos 30 voltios, si no recuerdo mal, y el otro pues sigue prácticamente en cero, pero el ICO sigue generando. Esto que hablaba de la activación o desactivación de los diodos de bypass, pues sí que hay una cosa muy interesante y es que al final el diodo de bypass es el elemento que más falla en un módulo fotovoltaico, el que tiene más problemas va a dar a futuro. ¿Qué es lo que conseguimos? Pues que al final los diodos de bypass y los módulos de ICO se van a activar en algunas ocasiones, pero se van a activar mucho menos que en un módulo tradicional. Por lo tanto, respecto a la operación y mantenimiento, vamos a tener un plus encima todavía más con el módulo de ICO frente al módulo tradicional. Y ahora vamos a ver este vídeo que lo que va a representar es un poco cómo van afectando las sombras, me parece bastante explicativo esta animación. Vemos que la chimenea, se va desplazando a lo largo del módulo, el diodo de bypass de la parte central se ha llegado a activar, pero en los otros casos solo algunas de las células, como comentábamos de esa optimización, hay células que no se ven afectadas. Pues conseguimos tener el 56% del módulo generando frente al otro que es un 0. Ahora vamos a ver la sombra de un árbol, cómo se va desplazando a lo largo del día y una situación similar. Vamos a ver qué parte del módulo queda afectada, porque hay células que sí son capaces de generar, tenemos el 45% del módulo afectado, frente al módulo tradicional, el que al final pues, nos queda afectado el 67% del módulo. Y lo mismo con unas hojas que se pueden caer de un árbol encima de los módulos de nuestra casa. Prácticamente el 100% del módulo, o sea, el 94 concretamente está funcionando, frente al 66% o 67% del otro módulo. Y aquí abajo estamos viendo los porcentajes que los voy a explicar mejor con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva lo que tenemos son tres ejemplos, tres test que se han hecho. Y el primero es las sombras que generan unos árboles sobre los módulos.
Siempre me gusta representar que esto puede ser el árbol del vecino, el cual ni podemos podar, ni podemos hacerle nada y que nos produce una sombra sobre el tejado de nuestra vivienda. Pues módulos, bajo la misma situación de sombras, los módulos de ICO generan un 12% más. O sea, misma situación de sombras, un módulo Topcon con unos módulos de ICO. Siguiente caso, representa ser simulado unas chimeneas. Quien dice chimeneas puede ser cualquier elemento que esté en cualquier cubierta. A lo mejor una vivienda solo la chimenea, pero en una instalación comercial e industrial puede ser el conducto de ventilación o cualquier máquina de clima que haya encima de la instalación. Bueno, pues módulos que tienen una sombra encima generan un 50% más los módulos de ICO frente al módulo tradicional. Y el último ejemplo, lo que se ha hecho, no sé si se está viendo bien, es la última fila, sí que se ve, creo que sí, se ve mi ratón moviéndose. Aquí se ha tapado con cinta la última célula. Se ha tapado para representar dos cosas. Puede ser tanto esa suciedad que con el módulo inclinado se acumula, o simplemente una instalación que tiene los módulos inclinados, que en ese amanecer y ese atardecer del día, la fila delantera provoca una sombra sobre la fila trasera. Bueno, pues se ha representado tapando con esa cinta y generamos en torno a un 5% más. Ahora voy a hablar también sobre el coeficiente de temperatura y la degradación. El coeficiente de temperatura del 0,26 frente al 0,29 de los módulos Topcon. No parece mucha la diferencia, pero cuando lo elevamos a 80 grados de temperatura de módulo, que 80 grados de temperatura de módulo perfectamente son 40 grados de temperatura ambiente, que aquí en España en verano se alcanzan prácticamente la totalidad del país, pues lo que tenemos es un 1,7% menos de pérdida de un módulo frente a otro. Y si hablamos de la degradación, un 1% el primer año frente al 0,35, no, y un 0,35 anual frente al 1 y 0,4 de un módulo tradicional, que tampoco parece mucho, pero cuando lo llevamos a 30 años, pues tenemos prácticamente un 1,5% menos de degradación en el módulo de ICO que del módulo tradicional. Esto quiere decir que al final, si nosotros ya partimos de que un módulo, por ejemplo, es de 650 de ICO y del mismo tamaño tenemos un 610 Topcon, esa diferencia que hay entre ambas potencias se va a ir incrementando año a año. Y una cosa que al final cuando hacemos una instalación con ICO, por ejemplo, vamos a poner que el inversor es el mismo. Vamos a poner el mismo inversor, de lo que sea, 100 kilovatios. Pero vamos a poder instalar más potencia en el mismo área. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es incrementar el ratio de CAC. Va a haber más potencia de panel con un mismo inversor. ¿Y qué ocurre actualmente en el mercado? Pues seamos dentro que tenemos una tarifa indexada, porque es una instalación de venta red, porque hablamos de una instalación de utility, o porque es un cliente residencial con tarifa PVPC, lo que ocurre ahora actualmente es que los precios de mercado son los más altos, son a primera y a última hora del día. Momento en el que si aumentamos el ratio de CAC, ensanchamos la curva y es el momento de mayor ahorro. Por lo tanto, también es otro plus a tener en cuenta, porque es verdad que actualmente a mitad de día pues los precios están bastante más, vamos, incluso el precio de mercado es cero. Otra cosa es que al cliente no le llega ese precio, pero que el precio de mercado a mediodía últimamente con la fotovoltaica es cero, es lo más habitual. Y ahora vamos a empezar a hablar de temas de seguridad. Y vamos a hablar de los microcracks. Los microcracks son esas roturas que a simple vista no se pueden ver. Tú lo ves y hay una rotura en la célula que tú no aprecias. Y puede ser simplemente por el transporte. A la hora de instalarlo, que se ha flexionado un poco el módulo, aunque no te des cuenta. Golpes que se puede llevar. Ahora vemos ahí esa foto de la presión de la nieve. Cualquier elemental, pero bueno, una micro rotura que se produce. Y aquí tenemos un test que se hizo en Intersolar. Tenemos una máquina que va a golpear una célula Topcon y una DC con la misma fuerza y misma velocidad. Y a simple vista tenemos un vistazo de que una está reventada y la otra, oye, tiene su daño, obviamente, como se ve, pero lo importante es a nivel eléctrico, que una no es capaz de generar y la otra sí. ¿Por qué es esto? Pues al final es un poco por la mayor resistencia a los microcracks que tienen los módulos de ICO. Punto número 1, la soldadura. En ICO lo que tenemos es una soldadura en la parte trasera del módulo, que es una soldadura lineal. Por eso cuando vosotros veis un módulo de ICO no veis ni bus bars ni zinc, o sea, no veis hilos metálicos en la parte frontal. Todo está oculto en la parte trasera. Y en un módulo tradicional, las soldaduras es la parte superior, se une con la parte inferior de la siguiente, creando esta especie de Z. ¿Qué ocurre cuando ejercemos una presión? En estos puntos, digamos, de la soldadura va haciendo esa Z, genera una presión y genera un punto de estrés en la célula que es capaz de generar un microcrack. Mientras que en el módulo de ICO no existen esos puntos y no se producen esos microcracks como tal. Además, el tener que todo el circuito esté en la parte trasera del módulo le genera como un armazón metálico o un esqueleto metálico que le da una mayor resistencia. Y por otro lado,
también que utilizamos cobre en vez de plata para ese bus bar. Y es un material más resistente, por sí. Relacionado con esto también tenemos el test de granizo. Es verdad que a lo mejor aquí en España no es una cosa tan necesaria, pero bueno, también comentarlo porque es un punto. Los módulos que tienen un único vidrio de AICO tienen un vidrio de 3,2 y superan el 3 de granizo de 40 milímetros. Los que tienen doble vidrio tienen doble vidrio de 2 milímetros por cada lado y lo superan de 35. Y normalmente un módulo Topcon tiene con de doble vidrio, tiene un vidrio de 1,6 y un test de granizo de 25 milímetros. Y también, respecto a la seguridad, vamos a hablar de la temperatura, de los puntos calientes. Punto caliente, esa sombra continua que hay sobre el panel, sea por suciedad, por una hoja que se ha quedado, porque hay una sombra continua de algún elemento. Bueno, pues vamos a ver un test muy parecido al que hemos visto antes de las fuentes, en el que tenemos un módulo de AICO y uno tradicional al sol durante una hora con una célula tapada a propósito. Y vamos a tomar la temperatura de esa célula. Tenemos 147 grados en el modo tradicional y 100 en el módulo de AICO. Y esto, bueno, está certificado por la tienda. Hay un tercero que ha certificado esta particularidad del módulo. Y luego lo que comentaba también, bueno, aparecía antes el tema del certificado clase A, muy ahora necesario para muchas licitaciones o incluso instalaciones que ya lo piden de por sí a que no sea una licitación. Cualquier módulo de doble vidrio de AICO tiene certificado clase A de incendios. Ahora sobre todo el módulo Stellar, que sería tanto el módulo de utility como el módulo residencial, tiene certificado clase A de incendios. Y ahora vamos a hablar un poco de estética, que nos daría un poco más igual, pero es el primer momento en el que ya aparece por ahí el nombre del módulo de tercera generación. Simplemente a nivel estética, para el módulo Full Black, comentar que es un verdadero diseño Full Black. Parece un televisor apagado cuando lo estás viendo, frente al módulo más tradicional, que al final tiene un tono azulado o se ven los busbars y demás. Y ahí lo que vemos, también en la tabla esta que hay a la derecha, es que aparece el 24 Infinite, el módulo ABC Infinite, que sería el módulo de tercera generación del que vamos a hablar ahora. Y como podéis ver, no hay fingers en el frontal, no hay bus bars en el frontal y ya vemos que tampoco hay espacio ante las células. Porque aquí vengo a presentar el módulo de tercera generación de AICO, comentar que sale de primera solo para nivel residencial. Es un módulo en el que, como estamos viendo, cuando pasamos del módulo PERC al módulo TOPCon, conseguimos en el mismo área en torno a un 7,1% más de generación. Del TOPCon al ABC, un torno a un 4,4% más, ya hablamos de los módulos TOPCon actuales que tienen unos 450 vatios pico. Y el módulo de segunda generación de AICO en torno a los 470. Y ahora nos vamos a los 485 vatios de partida, un 3,2% más de potencia que el módulo ABC de AICO, y en torno a un 7,8% más de potencia que un módulo TOPCon del mismo tamaño. Y aquí lo que veis a primer vistazo a nivel estético es que, porque el módulo es tal cual, lo estáis viendo, lo que suelen ser las células típicas que se pueden ver, esos rectángulos que se van viendo, aquí lo que podéis ver es que oye, pues parece una línea negra como si fuera una columna, como si la célula fuera una columna de arriba a abajo. Ahora comentaremos por qué. Y aquí tenéis la tercera generación de módulos para la parte residencial. De partida en torno a los 475 a los 485 vatios, en función del módulo que sea, pero esto irá aumentando a lo largo del tiempo e irá mejorando la potencia irá aumentando poco a poco. ¿Qué comentar? Pues que seguimos tanto con módulos full black como no full black y módulos de doble vidrio como módulos de un único vidrio. Y lo que comentábamos, y perdón, que se me ha ido, a nivel estético, pues eso, al final parece simplemente, y es con lo principal que se le va a diferenciar, que el módulo es como si fuera una línea negra de arriba a abajo las celdas. Y seguimos con todos los puntos que hemos comentado anteriormente, por eso he querido empezar con esos aspectos técnicos antes de presentar los módulos. Seguimos teniendo el mismo número, los beneficios son comunes, tanto para lo que hablamos de la optimización de sombreado, los microcracks, la temperatura, todo eso es común para la segunda como para la tercera generación. Y ahora es cómo conseguimos ese plus de potencia de un módulo frente a otro. Vale, lo primero es que hemos llevado la parte, vale, sí que perdón, que esperes que no veía los textos,
y aquí se me ha olvidado traducirlo, pero bueno, lo primero que hacemos es que el colector, lo comento, el colector de los bus bar, que está en la parte frontal, que es, cuando tú ves un módulo, hay como unas líneas grises metálicas que son mucho más amplias, que suelen estar arriba, en el medio y abajo, cuando ves el módulo en vertical. Es el colector de los bus bar. Ahí son todos los bus bar, digamos, conectan para la energía que quede en ese punto. Vale, pues lo hemos llevado y lo hemos ocultado en la parte trasera del módulo. Por lo tanto, lo que podemos conseguir es extender las células hasta el borde, ampliando la superficie generadora, en torno a un 1,4% más de superficie generadora en el frontal. Esto, la tecnología tradicional más o menos también lo puede hacer, pero tenemos un problema. El bus bar, si lo doblamos para llevarlo a la parte trasera, que nosotros tenemos los conectores en la parte trasera siempre, aquí al llevar el frontal a la parte trasera, si lo doblamos justo al ras, producimos un micro crack en el borde. Por lo tanto, tenemos que extender el bus bar como unos milímetros más y no podemos aprovechar el 100% del frontal como estábamos comentando. Esto por un lado. Y por otro, el espaciado entre las células. Lo que hemos hecho es hacer un overlap. Es, digamos, superponer una sobre la otra. Y aún así tenemos nuestra soldadura tradicional en la parte trasera, soldadura tradicional de AICO, soldadura ABC, back contact, en la parte trasera de la célula. Y con ello, al superponerlas, hemos eliminado el espaciado entre las células, un 0,4% más de superficie generadora en el frontal. ¿Qué pasa en los módulos que se pueden ser con esos módulos singlet que les llaman, que esos son módulos en plan de los que se solapan las células? Pues que algunos utilizan algún tipo de adhesivo, que son conductor, pero tenemos un problema, que esos adhesivos conductores, una vez que el módulo está a la intemperie, se va a calentar en verano, enfriar en invierno, se acaban deteriorando, produciendo pérdidas en el módulo. Y si hablamos de la soldadura tradicional, esa Z que comentábamos, aquí es peor aún, porque la soldadura, por decirlo así, va, luego viene para atrás y luego continúa. Ese punto de estrés que podía provocar un microcrack, aquí es más exagerado. Así que bueno, esto es un poco la diferencia que hay en un primer vistazo y estética es lo que entre los módulos segunda generación y tercera es que el módulo de tercera son como líneas rectas, como si fuera una columna de la propia célula, pero la célula es individual como estáis viendo. Eso es el primer punto. Pero bueno, lo que ocurre es que conseguimos aprovechar al 100%, prácticamente al 100%, el frontal del módulo para generar y de ahí el incremento de eficiencia. Pero también, como comentaba, los módulos de segunda generación van a coexistir. No es como cuando pasamos de la primera a la segunda, en la que, digamos, la primera generación desapareció. Aquí no, aquí van a existir los dos en el mercado, con todas las versiones. Y sí que quiere incidir que tenemos este módulo, que es un módulo de 500, que en España están unos 510 vatios pico. Es un módulo que no llega a los 2 metros de largo en full black. Viene a competir con esos módulos de unos 500 vatios que tienen otros fabricantes, pero en un tamaño mayor, porque esos módulos superan los 2 metros de largo. Aquí no superamos los 2 metros de largo y además le añadimos la estética full black. Es un módulo para residencial, la verdad es que bastante útil. Y bueno, respecto a los módulos de comercial e industrial, me quiero centrar en el de la derecha, que te lo voy a comentar luego brevemente. El módulo Stellar es el módulo de 645 y 650 vatios pico, bifacial, que es verdad que para instalaciones de comercial industrial coplanar no es necesaria la bifacialidad, pero es que los módulos bifaciales son los módulos con clase A, son los módulos con clase que tienen certificado clase A, en el caso de AICO. Otras marcas tienen módulos bifaciales que no tienen ese certificado. Por lo tanto, al final también es muy útil para ese tipo de instalaciones en las que ya se requiere ese tipo de certificados, que cada vez son más. También hay algunos, este existirá en versión con un único vidrio. Ese no tendrá certificado clase A. Van a existir los dos. Y ese mismo módulo es el módulo que se utilizaría para plantas de utility, que entiendo que aquí no hay gente conectada, pero bueno, si lo hubiera, pues también el módulo Stellar vale tanto para utility como para comercial industrial. Aquí un poco el resumen de producto. Y hablábamos, aparecía por ahí el módulo Nebular, es un módulo de muy poco peso, entre 440 y 445 vatios pico, que pesa 8,6 kilos, menos de 4,5 kilos por metro cuadrado. No lleva vidrio, se instala, lleva una fibra de vidrio en el frontal como con unas burbujitas, tiene un pequeño problema más a la hora de la limpieza, y se instala como un módulo tradicional, viene a competir contra los módulos flexibles. Es un módulo muy específico, ¿vale? O sea, es un módulo para instalaciones que no cumplen estudio de cargas y que se tiene que aligerar mucho la instalación. No es un módulo para cualquier tipo de instalación. O sea, es, oye, quiero poner fotovoltaica, no puedo de otra forma, utilicemos este módulo. Y bueno, cualquier tipo de certificado que necesitéis disponemos de él.
Y bueno, por aquí brevemente comentar que si alguien lo necesita me lo puede solicitar. Es un estudio que hizo Enertis, un tercero, comparando módulos de distintas tecnologías. Y bueno, comparando AICO con TOPCon y con módulos PERC. Y bueno, recomendar que aunque hubiera un posible extracoste entre el módulo de AICO y las otras tecnologías, siendo AICO, por decirlo así, el más caro, luego el TOPCon y luego el PERC, cuando analizamos esos números económicos, AICO es el módulo que mayor, o sea, que más barato sale finalmente. El LCOE es el coste de la generación eléctrica y al final el módulo de AICO es el coste que le permite un coste de la generación eléctrica más barata. Es decir, al final de la vida útil de la planta vas a tener un mejor beneficio económico con AICO que frente a otras marcas. Y lo mismo, o tecnologías. Y lo mismo con la tasa interna de retorno y el ROI. Es el valor más alto. Este informe tiene casi 60 páginas. Si alguien lo quiere como lectura ligera, se lo puedo facilitar, es público y sin ningún tipo de problema. Y ya por ir terminando, porque tampoco quiero enrollarme mucho más, tampoco quiero que sea un webinar breve y que, sobre todo, cuanto más breve yo creo que más útil. Vamos a hacer ver rápidamente dos casos. Este caso es un caso de una instalación residencial en la que tenemos 12 módulos de 440 frente a 12 módulos de 465 vatios pico de AICO. Ocupando el mismo espacio tenemos un 5,7% más de potencia instalada, pero es que a lo largo de la vida útil de la instalación tenemos un beneficio que, pese a haber pagado unos 154 euros más de partida, porque al final hablamos de que el inversor, la estructura, el coste del montaje de la mano de obra va a ser la misma, porque la instalación va a ser físicamente igual. Pero a lo largo de la vida útil vas a tener casi dos, pero lo único que cambia, perdón, es el precio del módulo. A lo largo de la vida útil vas a tener en torno a unos 2.300 euros más de beneficio por utilizar un módulo de AICO frente a un módulo tradicional. Y hablando de una instalación de convencional industrial, aquí me gusta dejar dos puntos de vista, tanto desde el punto de vista del instalador como desde el punto de vista del cliente final. En este caso es una instalación de 300 si no recuerdo mal son 300 kilovatios, que se instalan 335 de módulos, 300 kilovatios de inversor, 335 módulos, kilovatios en módulos TOPCon, que se instalan el mismo número, ahora mismo no recuerdo la cantidad, no lo tengo ahí abajo indicado, pero se instalan módulos de 610 en el caso de los módulos TOPCon y módulos de 650 en el caso de los módulos de AICO, mismo número de módulos, mismo área, y aumentamos la capacidad un 6,56% más. Pero el beneficio del instalador podemos analizarlo de dos puntos de vista. Uno, le voy a vender al cliente la instalación a 1 euro vatio pico. Por lo tanto, si te instalo más vatios pico, la instalación te la vendo más cara, obtengo mayor beneficio. O dos, vamos a instalar la misma potencia. Si instalamos la misma potencia, vamos a instalar, en vez de aquí como la diferencia, vamos a instalar 300 kilovatios exactos con ambos módulos. Por lo tanto, de AICO instalaré menos módulos. Al instalar menos módulos, me voy a ahorrar costes de montaje, me voy a ahorrar cableado, me voy a ahorrar estructura. Pero yo al cliente le sigo vendiendo la instalación igual porque le sigo instalando una instalación de 300 kilovatios pico. Por lo tanto, me llevo un mayor beneficio. Y aquí vemos un ejemplo en este caso, que habiendo instalado un 6,56% más de potencia, el precio del contrato ha aumentado un 6,56% más de potencia, y a lo mejor el coste del sistema, el coste de la instalación, pues sí que es más cara, un 5% más caro porque ha costado más el módulo, pero a la vez hemos ahorrado mejor en BOS, en el tema de cableado, estructura. Pero al final, cuando analizamos el análisis final, esto es una tabla que también la puedo compartir, aquí solo están puestos los resultados, el instalador se lleva un 12% más de beneficio por instalar AICO que instalar a otras marcas. O sea que ya no solo porque al cliente final le genere más, sino que vosotros mismos podéis sacarle más beneficio a la instalación. Pero vuelvo al punto final. El punto final con el cliente final es que tenemos una instalación en la que la tasa interna de retorno va a aumentar un 1% al instalar y eso económicamente es una gran variación. La instalación se amortiza antes. En un solo año va a generar 55 megavatios más, pero en 30 años de vida útil de la planta va a generar 165.000 euros de beneficio más por instalar un módulo de AICO frente a un módulo tradicional. Entonces, para que lo sepa que al final, desde el punto de vista del cliente final, también va a tener un mayor ahorro. Y por mi parte, eso sería todo. Tenemos aquí, veis un QR que yo os invito a que lo escaneéis. Con este QR y tenéis que poner el código que viene ahí arriba escrito. Con este QR lo que viene siendo es un examen
y además os registráis en la plataforma de instaladores de ICO, con los que ya solo por hacer el examen conseguís puntos, y según vais haciendo instalaciones, las vais registrando y vais a ir consiguiendo más puntos con distintos beneficios, desde algún, creo que al final había algún tipo de viaje también, también regalos más básicos como un altavoz, y bueno, pues distintos regalos de la marca, pero al final es un poco una forma de incentivar las instalaciones con ICO, y al final, bueno, pues yo os animo a que lo escaneéis y que realicéis ese examen, es un examen muy sencillo, de hecho, si lo hacéis ahora mismo, estoy aquí y si alguien tiene alguna pregunta, la puedo responder. Tengo el chat abierto para que tanto me hagáis preguntas si queréis del examen, como alguna duda o consulta que tengáis de lo que hemos ido presentando. Comentar que hay una pregunta que va a llegar, que va a aparecer antes de que alguien la haga, ya la digo. La tercera generación está prevista que empiece a aparecer en distribución a partir de junio o julio, ¿vale? Para el verano. Que es la pregunta que yo seguro que alguien la va a hacer, pues antes de que alguien la haga ya la contesto. Además, bueno, lo de que escaneéis y hagáis el examen también es porque yo tengo que registrar la gente que se ha conectado. También, desde mi punto de vista personal, pues también lo comento. Yo me quedo por aquí todavía para ver si tenéis alguna duda o consulta. Podéis escribir en el chat sin problema. Ah, vale, acabo de ver, estaba yo con el chat, acabo de ver que hay una parte de preguntas. Quiero ser distribuidor e instalador de la marca en mi país. ¿Puedes ayudarme? Bueno, eso tendríamos que comentarlo. En tu país entiendo que no es en España, por cómo está escrito. Eh, bueno, yo lo podría consultar con mis compañeros, los que son comerciales, o bueno, BDs denominados aquí, pero bueno, comerciales, para que se pueda. Vale, en Latinoamérica. Vale, en Venezuela, vale, pues yo se lo puedo comentar. No sé si ha llegado mi mail en algún momento. Lo voy a poner en el chat, imagino que lo podéis ver. Voy a escribir ahí el mail para que lo tengáis además. Vale. Está escrito en el chat, imagino que lo podéis ver. Podéis tomar mi mail y si tenéis alguna duda que os surja ahora en estos días, me la podéis comunicar y yo os la respondo encantado. Incluso este tema, pues poder contestar. ¿Puedes enviarme comparación de la comparativa de GCI por comparativa económica del comercial industrial? Vale, sí, yo te comparto el informe de Nertis. Os he enviado mi mail en el chat, escribidmelo por ahí porque, claro, aquí no veo vuestros mails. No sé si luego esto se quedará guardado para yo poder verlo a posteriori, pero si no, si me lo podéis enviar a mi mail personal, yo os lo contesto desde ahí. No sé si estáis pudiendo tanto realizar el examen como si tenéis más dudas o consultas. Nos esperamos unos minutos.
Los paneles de AICO, actualmente en España sí que hay unos distribuidores, son los distribuidores de AICO, y actualmente los podéis encontrar, por ejemplo, en Sumsol, en Amara, en Solar, el M8 también tiene, Vico. Seguro que me estoy dejando a alguien, pero ahora mismo no caigo. Luego a lo mejor ya, pero eso sigamos un poco los distribuidores oficiales. Plug and Play los tiene, perdonad. Estaba yo pensando, ya que me dejaba a alguien. Y no sé si me dejo alguno más. ¿Qué eficiencias se pueden con la tecnología ABC y que viene después de la tecnología ABC? Bueno, más o menos o sea, después de la tecnología, el problema después de la tecnología ABC más bien es el problema del silicio, hasta dónde se puede obtener y de cuánta es la eficiencia máxima que se puede sacar del silicio. Con el caso de la tecnología ABC es el poder exprimir el silicio, la eficiencia del silicio al máximo. A partir de ahí, bueno, hay otras, ya se empiezan a ver otros posibles futuros que hay, pero hasta ese momento, con lo que tenemos, se puede tener al final, tener la máxima eficiencia que se puede sacar de rendimiento al silicio. Vale, bueno, pues yo creo que ya más o menos, si alguien tiene alguna pregunta más, he dejado por ahí escrito el email. Bueno, pues ya lo damos el webinar por finalizado. Muchísimas gracias por asistir y nada, pues encantados y ya tenéis mi contacto para cualquier cosa que necesitéis. Muchísimas gracias.